Después de la caída de Gandalf en las profundidades de Moria, la comunidad del Anillo quedó destrozada. Aragorn, Legolas y Gimli continuaron su camino mientras Frodo y Sam se dirigían hacia Mordor. Pero nadie podía olvidar al mago que había sacrificado su vida para que sus compañeros pudieran escapar. Gandalf había caído luchando contra el Balrog, y para sus amigos no había ninguna duda, había muerto. Sin embargo, mientras la guerra contra Sauron comenzaba a extenderse por la Tierra Media, algo extraordinario estaba a punto de suceder. En las tierras de Rohan, Aragorn, Legolas y Gimli perseguían a los Uruk-hai que habían secuestrado a Merry y Pippin. Y aunque parecían estar cerca de alcanzarlos, la situación estaba a punto de cambiar para siempre. Porque en el bosque de Fangorn, 3 viajeros encontrarían una figura misteriosa. Una figura que parecía conocerlos. Una figura vestida de blanco. Y cuando Aragorn escuchó aquella voz, comprendió que estaba frente a alguien que jamás esperaba volver a ver. Gandalf había regresado. Después de la muerte de Boromir y la separación de la comunidad, Aragorn, Legolas y Gimli emprendieron una desesperada persecución. Los Uruk-hai llevaban a Merry y Pippin hacia Isengard por orden de Saruman. Su objetivo era entregárselos al Mago Blanco, que deseaba obtener información sobre el anillo. Pero Aragorn no estaba dispuesto a permitirlo. Durante días, los 3 compañeros siguieron las huellas de los orcos a través de las llanuras. Legolas utilizaba su extraordinaria vista para localizar rastros a enormes distancias. Gimli avanzaba incansablemente pese al cansancio. Y Aragorn, como experto rastreador, intentaba determinar hacia dónde se dirigían los Uruk-hai. Finalmente descubrieron que la compañía enemiga había entrado en las tierras de Rohan. Pero entonces encontraron algo inesperado. Los restos de la batalla. Los cuerpos de los Uruk-hai estaban esparcidos por el campo. Y Merry y Pippin no aparecían por ninguna parte. Aragorn comprendió que algo había ocurrido. Los hobbits habían escapado. Pero, ¿cómo? Mientras buscaban respuestas, Aragorn, Legolas y Gimli fueron rodeados por jinetes de Rohan. Eran los Rohirrim, guerreros expertos que recorrían las extensas llanuras del reino. Su líder era Éomer, sobrino del rey Théoden y uno de los principales capitanes de Rohan. Al principio, Éomer desconfiaba de los 3 viajeros. Aragorn explicó que perseguían a una banda de Uruk-hai que había capturado a 2 pequeños compañeros. Éomer les reveló entonces lo ocurrido. Los jinetes habían encontrado a los Uruk-hai y habían atacado durante la noche. Ninguno de los enemigos había sobrevivido. Pero los Rohirrim no habían encontrado a los 2 hobbits. Aragorn temió lo peor. Sin embargo, Éomer les entregó un regalo inesperado, 2 caballos. Uno de ellos sería especialmente importante para Aragorn. Su nombre era Brego. Los 3 compañeros continuaron su camino hacia el bosque de Fangorn. Fangorn era un lugar antiguo y peligroso. Era un bosque habitado por criaturas que habían existido desde tiempos remotos. Aragorn, Legolas y Gimli entraron buscando alguna señal de Merry y Pippin. Pero encontraron algo diferente. Una presencia. Al principio parecía un anciano vestido de blanco. Aragorn creyó reconocerlo. Pero no podía ser. Aquella figura hablaba como alguien que conocía perfectamente a la comunidad. Legolas fue el primero en comprender que estaban frente a alguien extraordinario. Y entonces el anciano pronunció unas palabras que dejaron a los 3 completamente sorprendidos. Era Gandalf. Pero no el Gandalf que habían conocido. El Gandalf gris había desaparecido. Ahora tenían delante al Gandalf el blanco. Aragorn, Legolas y Gimli apenas podían creer lo que estaban viendo. Gandalf les explicó que había caído junto al Balrog después de luchar contra él en las profundidades de Moria. La batalla había continuado mucho después de la caída de ambos. El enfrentamiento había llevado a Gandalf hasta las alturas de las montañas. Allí, finalmente, el Balrog fue derrotado. Pero Gandalf también había quedado al borde de la muerte. Su cuerpo y su espíritu habían sido llevados más allá de los límites que conocían sus compañeros. Sin embargo, su misión todavía no había terminado. Por ello regresó. Pero volvió transformado. Ya no era Gandalf el gris. Ahora era Gandalf el blanco. Una figura más poderosa,
con una nueva autoridad y un propósito todavía más importante. Su regreso representaba algo más que la supervivencia de un personaje. Era una señal de esperanza. Mientras Sauron y Saruman reunían ejércitos, las fuerzas del bien también estaban recuperando a uno de sus mayores líderes. Gandalf explicó que después de derrotar al Balrog había quedado exhausto. Pero fue enviado nuevamente a la Tierra Media. Su tarea era continuar la lucha contra las fuerzas de Sauron. El mago había regresado con una misión renovada. Y ahora debía ayudar a sus amigos a enfrentarse a una amenaza que estaba creciendo rápidamente. Saruman había convertido Isengard en una poderosa máquina de guerra. Rohan se encontraba en peligro. Théoden estaba bajo la influencia de Grima lengua de serpiente. Y miles de Uruk-hai se preparaban para marchar contra los hombres. La guerra ya no era una posibilidad. La guerra había comenzado. Gandalf sabía que no podían perder tiempo. El regreso de Gandalf cambia completamente el rumbo de la historia. Aragorn había perdido a Gandalf y había tenido que asumir mayores responsabilidades. Ahora volvía a encontrarse con su antiguo guía. Legolas y Gimli también recibían una nueva esperanza. Pero Gandalf había cambiado. Su transformación demostraba que la lucha contra el mal había alcanzado un nivel completamente diferente. Ya no se trataba solamente de proteger a Frodo. Toda la Tierra Media estaba entrando en una guerra. Gandalf sabía que el futuro dependería de la capacidad de los pueblos libres para unirse. Y el primer objetivo sería Rohan. Porque mientras ellos hablaban, Saruman estaba preparando un ejército. Un ejército que pronto marcharía hacia Helm. El regreso de Gandalf es uno de los momentos más impactantes de El Señor de los Anillos. Parecía que el mago había muerto después de enfrentarse al Balrog. Pero su historia no había terminado. Gandalf regresó como el Blanco, transformado en una figura todavía más poderosa y preparada para enfrentar la oscuridad que se extendía por la Tierra Media. Su aparición también marca un cambio fundamental. Hasta ese momento, Aragorn, Legolas y Gimli estaban persiguiendo a sus enemigos. Ahora tenían nuevamente a su líder espiritual. Pero apenas había tiempo para celebrar el reencuentro. Rohan estaba en peligro. Théoden necesitaba ayuda. Saruman estaba reuniendo un ejército gigantesco. Y miles de Uruk-hai se preparaban para atacar. La siguiente batalla decidiría el destino de un reino. Y mientras Gandalf regresaba para cambiar el curso de la guerra, otro acontecimiento estaba a punto de ocurrir. El ejército de Saruman marchaba hacia el abismo de Helm. Y allí comenzaría una de las batallas más memorables de toda la Tierra Media. La batalla por el abismo de Helm.